El Mundial Rusia 2018, las predicciones para el Mundial por Reinaldo Silva, parapsicólogo en el grupo D, que es lo que le depara Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria, es lo que veremos a continuación en Mundos Ocultos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saluda Reinaldo Silva, aquí los acompaño en una nueva edición de su canal en YouTube Mundos Ocultos, y como ya lo hemos anunciado al inicio de este video, continuamos con las predicciones de su servidor Reinaldo Silva en lo que se refiere al Mundial Rusia 2018. Y ahora nos toca el grupo D, un grupo difícil, el grupo en el cual se encuentra uno de los candidatos, que es Argentina, y también se encuentran Islandia, Croacia y Nigeria. Como ya saben, este es el cuarto de 9 videos que estamos haciendo en lo que se refiere a estas predicciones para lo que es la cita mundial. Y como siempre, y como ya lo hemos estado haciendo en los anteriores videos, pues tenemos que hacer siempre la acotación de cómo estamos haciendo nuestras predicciones, como su servidor está haciendo las predicciones para nuestros amigos que muchos sucede que recién ya están conociendo nuestro trabajo, nuestra labor, y que quieren saber un poco más en este aspecto. Ya saben de que llevamos un video como en este caso, con respecto a cada uno de los grupos, analizamos lo que es su destino para cada una de las selecciones en la primera etapa, si es que clasifican, y también, bueno, después va a haber un último video, el noveno video, en el cual vamos a hablar ya más bien de las siguientes etapas, y ya llegando a lo que se refiere a lo que es el campeonato mundial, o sea, quién va a ser el campeón. Y esto se hace primero por medio del I Ching, que es el oráculo chino, que lo tenemos acá presente, y tenemos también lo que es el tarot egipcio, que también lo utilizamos para confirmar nuestras predicciones. Esto para nuestros amigos y amigas que, como decimos, siempre, recién están conociendo nuestro trabajo de su servidor, y que quieren ver los anteriores videos, o que nos encuentran de pura casualidad en internet a través de YouTube. Al mismo tiempo, también les recordamos de que todos nuestros videos también van a estar incluidos con lo que se refiere en nuestras páginas web, Crónica de Mundos Ocultos, Leyendas y Relatos de Fútbol, y todas nuestras presentaciones en internet, ya más bien con un resumen escrito aparte de este video. Y bueno, también hacer una pequeña acotación, porque siempre hay que tocar algunos temas, pero no solamente vamos a hablar de este tema en lo que se refiere a hacerlo, de una manera muy mecánica, pero tenemos que comentar siempre lo que sucede con respecto a lo que nuestros amigos que se comunican con nosotros por medio de las redes sociales, por medio de YouTube, nos hacen llegar sus comentarios y sus opiniones. Y en este sentido, bueno, siempre darle las gracias a nuestros amigos de todo el mundo que nos están siguiendo, que están siguiendo nuestras predicciones, que nos hacen llegar sus opiniones y comentarios y sugerencias. Y bueno, tenemos que siempre todos aprovechar este momento, este pequeño paréntesis inicial, para un pequeño jalón de orejas a nuestros queridísimos, entre comillas, amigos los haters, que siempre aparecen, siempre pululan, sobre todo en lo que se refiere a YouTube, que muchos nos hacen llegar sus quejas, y que realmente, hay que ser sinceros, su servidor Reinaldo Silva no tiene mucha paciencia en ese sentido. Vamos a explicar por qué con respecto a ciertos comentarios, y realmente prefiero eliminarlos en lo que se refiere a estas publicaciones, estos videos, aunque hay personas que realmente les gusta, a veces son de la opinión de que mientras más hablan mal de uno, pues no mucho mejor. En mi caso no es tanto así, aparte de que realmente sí soy una persona que me gusta responder. Cuando me dicen algo que a mí no me parece o no me gusta, soy bastante respondón en ese sentido, pero mantengo cierto nivel, como quien dice, al insulto barato, fácil y sencillo me parece algo demasiado estúpido, hasta incluso pérdida de tiempo y de espacio en lo que se refiere a de comentarios. Entonces, una pequeña explicación, una vez más lo hacemos, porque no es el primer video de esta serie de 9 videos en el que lo hemos hecho, y que lo vamos a volver a hacer, me imagino, pero los haters así son, pues no entienden, son mulas, son necios. A nuestro amigo hater que nos sigue, a nuestros amigos soleadores profesionales en YouTube, en internet y en Facebook, simplemente les explico lo siguiente. El comentario más común que nos llega como insulto es de que estos videos son muy largos, que explico mucho, que digo muchas cosas y que supuestamente no paro de hablar. Pues bien, les digo lo siguiente, señores, por favor, porque ya sabemos que el 99% son varones. En este video en YouTube siempre vas a encontrar en la presentación un numerito en un cuadrito negro a un costado del video. Ese numerito no es un numerito que han puesto por el azar, es el número que significa cuánto dura el video. Si no tienes el cerebro suficiente como para retener la atención por más allá de 5 o 6 minutos, si ese numerito dice 30, 35, 40, pues no te va a gustar este video. Entonces simplemente es una tontería entrar a un video de predicciones en el cual tú quieres supuestamente que te den, digamos, lo que a ti te gustaría, sabiendo de que a ti no tienes la capacidad de retención. Así de simple. Entonces ese numerito ya te advierte para que sepas cuánto va a durar. Si ese numerito es superior a tu capacidad, no veas nuestro video. Así de simple, nos ahorramos problemas, tú te ahorras, perder tu tiempo, entre comillas, tu valioso tiempo, amigo hater, y yo pierdo mi tiempo eliminando comentarios absurdos, estúpidos, como que muy largo, habla mucho, me aburro. Lamentablemente es así, lamentablemente no todos los seres humanos tenemos la capacidad de comprensión, de asimilación, de atención que podríamos tener, y sobre todo en esta época,
Y bueno, por algo, bueno, es que tocó el tema, pero no, lamentablemente entramos en una época en la cual tenemos una generación que simplemente no es capaz de retener la atención durante 5 minutos. Y hay que ser sinceros, y esto también lo digo para nuestros amigos que a veces siguen estas predicciones de su servidor Reinaldo Silva. Mis videos son un poco largos, sobre todo en esto de las predicciones mundiales, porque me estoy dando el trabajo de hacer cada uno de los grupos y selección por selección. Obviamente a muchas personas no les interesa lo que pase con Panamá, lo que pase con Costa Rica, lo que pase con España, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de selecciones, pero hay seguidores nuestros que sí les interesa, hay personas que son de esa nacionalidad y sí les importa. Entonces, obviamente, me doy el esfuerzo y me doy el trabajo. Y también algo muy importante, si hago este trabajo, no lo hago desde ahorita, lo hago desde muchísimo tiempo, ya son muchísimos años, son varios mundiales que vamos haciendo esto y obviamente es porque ha resultado. Entonces, a nuestros amigos que están acostumbrados, así de simple, al horóscopo de 2 renglones, 3 renglones de una oración que ni siquiera sirve como para una oración para hacer una clase de lenguaje en el colegio, simplemente les recomiendo no vean este video porque no les va a gustar, se van a aburrir, van a tontear o van a criticar de una manera insulsa y van a perder su tiempo y de paso se nos pierde tiempo a muchos de nuestros amigos que sí realmente tienen un poco más de interés. Y como ya saben, bueno, si ya saben, miren ese numerito, si no les gusta, no les parece muy grandote, simplemente no vean el video, no vean la predicción y no esperen un resumen en dibujos animados porque no lo voy a hacer. Y si en caso quieren esos resúmenes u horóscopos o vaticinios que otras personas, digamos, hacen de la manera simple y sencilla, simplemente les doy un ejemplo. Ya saben, pueden buscar un vidente que ustedes conocen a quien me refiero, que hace que el año pasado simplemente salió en todos sitios diciendo de que sus capacidades de vidente le permitieron ver de que Alianza Lima no iba a ganar el campeonato del fútbol profesional peruano hasta 2049. Obviamente sabemos cuál es el resultado. Así es que es un pequeño ejemplo de que a veces esos vaticinios de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos, por algo no funcionan y no sirven. Muy bien, dejamos ahí el tema y continuamos con lo que nos corresponde y pedirle disculpas sobre todo a nuestros amigos argentinos que sabemos que están muy atentos a este video, pero era necesario hacer esta pequeña aclaración porque ya nos están cargando un poco las tintas en el sentido de molestarnos realmente, pero ya se nos perder el tiempo en cuanto a lo que se refiere a esta edición de videos porque tenemos que estar limpiando constantemente de insultos tontos sobre lo que es la extensión de este vaticinio, de esta predicción. Obviamente esta está hecha para las personas que realmente les interesa conocer un poco más del tema, conocer un poco más la profundidad del mundo del esoterismo y cómo se hace una verdadera interpretación y también que quieren conocer un poco más de cómo va a ser el resultado del desempeño de cada una de sus selecciones o de todas las selecciones incluso en la justa mundial de Rusia 2018. Pues bien, ya lo dejamos ahí. Obviamente sabemos que este video va a ser un poco más largo incluso de lo que a mí me gustaría o de lo que le gustaría a nuestros amigos los haters, los pequeños, digamos, bendecitos que por ahí pululan en YouTube, pero ni modo, a veces tienen que darse esta situación. Pero ya sin más, vamos a hacer ahora sí ya lo que es el inicio de lo que se refiere a presentar las predicciones en lo que se refiere a su servidor Reinaldo Silva para el Mundial de Rusia 2018 en el grupo D, que es lo que le va a pasar a Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Y sin más preámbulos, empezamos con lo que se refiere a las predicciones de su servidor Reinaldo Silva para el Mundial Rusia 2018 en el grupo D. Y empezamos con la selección cabeza de serie y para muchos favorita de este Mundial, que es la selección argentina. Como ya lo hemos anunciado en parte de este video y también en los videos anteriores, ya saben, primero hace semanas hemos realizado lo que es el vaticinio por medio del oráculo chino, que es el I Ching, y ya lo tenemos resumido y vamos a presentar en este video una parte de este resumen, pero ustedes lo pueden encontrar en nuestras páginas y en nuestros blogs completamente resumido para los que quieran investigar un poco más. Empezamos con cada selección con lo que es el I Ching y después respaldamos lo que es nuestra predicción o vaticinio en cómo se van a desempeñar en el Mundial por medio del tarot egipcio que tenemos acá al lado. Empezamos con la selección argentina y la selección argentina en lo que se refiere al oráculo chino, al I Ching, se le presentó lo que es el hexagrama número 60 que se traduce como Chie, que es la mesura. El hexagrama número 60 del I Ching, la mesura, o Chie, que es como se conoce en chino, lo que nos manifiesta para la selección argentina es la limitación tanto en la perspectiva en lo que se refiere a los excesos, a lo negativo, como a lo beneficioso o positivo. Entonces nos habla de que lo que se necesita o lo que va a necesitar la selección argentina y lo que va a ser, digamos, el punto primordial en cuanto a su desempeño en el Mundial es justamente saber controlar, digamos, sus energías, sus motivaciones, sus situaciones positivas y negativas para mantener un cierto rango de equilibrio. En ese sentido, lo que su servidor Reinaldo Silva ha visto por medio del I Ching
con respecto al desempeño de la selección argentina, y no solamente de la selección argentina, sino prácticamente a casi la mayoría de los seleccionados que están presentándose en el Mundial de Rusia como favoritos, es que el punto flaco o, digamos, o el punto débil que tienen para lo que se refiere a su participación en el Mundial es precisamente el control de las situaciones, tanto positivas como negativas, o sea, mantener la cabeza fría, tener una actitud bastante centrada, no dejarse llevar por el título, digamos, a veces excesivo de favorito o candidato al título, y saber llevar el desempeño que se va a dar en su fase de grupos y en lo que se refiere al resto de la competición. En el caso específico de la selección argentina, el hexagrama 60 le advierte y le augura el hecho de que, si bien es cierto, su grupo no es para nada el grupo de la muerte, sí se podría convertir en el grupo del drama, y es lo que yo he podido traducir por medio del oráculo chino, debido a que en este momento tanto la situación de la selección argentina como el hexagrama de Li Qin le augura de que justamente se encuentra en una etapa de reconstrucción, a pesar de que muchos no lo quieran ver de esa manera, pero realmente es cierto. La selección argentina se encuentra en una etapa de reestructuración, sobre todo después de la casi catastrófica clasificatoria que tuvo que pasar en Sudamérica, y eso a pesar de que nuestros amigos argentinos o incluso los expertos no quieran verlo de esa manera. Realmente en este momento la selección argentina se encuentra tratando de restablecer, digamos, el tipo de seleccionado que va a plantear, el tipo de estrategia que va a realizar y qué fuerzas va a ser realmente las que realmente va a presentar en la competición. En ese caso, lo que sucede es que justamente está en un grupo en el cual, si bien es cierto, hay una diferencia prácticamente abismal entre las selecciones de su grupo y lo que es el seleccionado argentino, eso no puede llenarlos de confianza. Y es por eso de que el hexagrama de Li Qin le advierte de que tiene que tener mucho cuidado con cómo, digamos, dosifica sus energías y aprender un poco de lo que es pasado, el pasado reciente específicamente. O sea, como decir, en la clasificatoria la selección argentina se vio ante muchas selecciones que supuestamente eran muy inferiores, pero que al final terminaron complicándole y haciéndole pasar muy malos momentos. Esto se puede repetir en lo que es la etapa de grupos contra Islandia, Croacia y Nigeria. Así es que es un punto que se debe tomar muy en cuenta para el seleccionado argentino. Asimismo, lo que nos dicen las líneas puntables en lo que es el augurio que se le ha hecho por medio de Li Qin a la selección argentina, justamente nos habla mucho de ese sentido, sobre el hecho de que está en una etapa de reconstrucción, tiene que replantearse su forma de juego y depende de eso qué tan lejos puede llegar en lo que es la justa del Mundial de Rusia. Por ejemplo, uno de los mensajes de las líneas mutables es el siguiente: desgracia si no salgo del patio interior de mi casa. Ese hexagrama y ese augurio o ese poema nos manifiesta que las trabas mentales y estrategias son las que hoy por hoy hacen que la selección argentina, si bien es cierto puede ser uno de los favoritos, sea bastante endeble en algunas circunstancias y situaciones, y esto puede darse no solamente en lo que es ya las etapas finales del campeonato mundial, sino desde la misma fase de grupos. Por lo cual, en ese sentido, debemos tomar en cuenta de que este seleccionado se encuentra en una situación en la cual prácticamente se podría decir que no está viendo a veces en algunas circunstancias más allá de su propio ombligo y se está limitando a solamente buscar sus referentes más importantes en cuanto a su estrategia, sobre todo en lo que se refiere a sus muy sobrevalorados, seamos sinceros, tigres de papel que tienen en ligas europeas sobre todo, pero no viendo el tipo de jugadores y la capacidad que tienen y lo que pueden rendir para el seleccionado argentino y que se encuentran en casa. Y ese es un punto que puede ser, digamos, incluso capital en la situación de lo que es el desempeño de Argentina de aquí para más adelante. Otro punto importante que se puede tomar en cuenta es cierto de que Argentina va a jugar prácticamente, digamos, a lo que es el peso de su camiseta, al peso de su seleccionado, de su historia y al peso de su jugador más importante, pero eso tal vez no sea suficiente para poder lograr lo que quiere lograr, que obviamente es el título, y eso se debe tomar en cuenta, y como lo digo, a pesar de lo que nuestros amigos argentinos y lo que los especialistas en muchas áreas, digamos, en el área periodística, sobre todo en el deporte, consideren de que sea así. Lo que vemos también es que, si bien es cierto, los resultados de sus topes van a ser bastante positivos en cuanto a la fase de grupos, Argentina va a encontrarse todos con dificultades y no va a llegar, digamos, con la posición, digamos, adecuada o con el desempeño adecuado a lo que es la final de la fase de su grupo específicamente. Por eso digo, es muy probable y existe el riesgo de que se convierta prácticamente su grupo en el grupo, no de la muerte, pero sí del drama. O sea, de que los resultados no sean nada satisfactorios, no solamente para el seleccionado argentino, sino también para el respetable público y obviamente para su sufrida hinchada. Otro punto importante que podemos ver en lo que se refiere justamente a las líneas mutables en el I Ching es que también nos da el mensaje: soy voluntariamente Yin. Eso quiere decir de que se encuentra en una situación un tanto pasiva. El seleccionado argentino se va a ver de esa manera en lo que es su fase de grupos, pero de manera totalmente voluntaria, es decir, a propósito. En muchos aspectos va a dosificar sus fuerzas, pero esa dosificación de fuerzas pensando en lo que se refiere a las siguientes fases puede ser muy peligroso, específicamente en el caso de la selección argentina, y lo puede, digamos, poner en una situación no de peligro de clasificar,
pero sí entrar en una posición bastante incómoda y después ya encontrarse con rivales bastante incómodos, incluso mucho más allá de lo que en un momento le gustaría. Otro punto importante que se debe tomar en cuenta con respecto al seleccionado argentino es de que podría, digamos, causarse ciertas dificultades es que en un momento no escoge a los jugadores adecuados para poder desempeñarse no solamente en la fase de grupos, sino en la fase definitoria en las siguientes etapas, puesto de que podría estar escogiendo a jugadores que en un momento son más nombre que, digamos, que capacidades en lo que se refiere a lo que es la fase de grupos en este grupo D y en lo que se refiere en general a todo lo que es el Mundial de Rusia 2018. Y habiendo analizado el hexagrama número 60, que es el cual augura lo que es el destino del seleccionado argentino en el Mundial Rusia 2018 y en la fase de grupos, ahora nos toca confirmarlo por medio del tarot egipcio. Así que vamos a ver qué es lo que le depara al seleccionado argentino en esta Copa Mundial. Una vez ya visto lo que es el tarot egipcio, vamos a interpretar lo que nos dicen las cartas con respecto a lo que es el desempeño de Argentina en el Mundial Rusia 2018 y lo que vemos, y también en su fase de grupos. Lo que vemos en la carta de tarot es que definitivamente se puede decir de que en ciertos aspectos va a pasar con cierta tranquilidad la fase de grupos del seleccionado argentino, pero no es seguro de que vaya a lograr la primera posición, que es lo que básicamente quiere encontrar el seleccionado argentino para poder escoger, por así decirlo, ciertos rivales que les sean un poco más asequibles, a pesar de que existe el terrible riesgo de que incluso eso se le pueda complicar. Incluso llegando, siendo primer puesto del seleccionado argentino, podría estarse enfrentando a un rival que le complique incluso demasiado la siguiente fase, así que eso tampoco es algo que sea un punto desde el cual pueda tanto la hinchada argentina como lo que es el seleccionado celeste en sí, digamos, confiarse demasiado. Un punto importante que se debe tomar en cuenta en ese sentido es de que sí, por lo menos en lo que se refiere a la fase de grupos o lo que es la siguiente etapa del grupo D, Argentina puede enfrentarse a una situación catastrófica o bastante difícil de superar y que tal vez no la llegue a superar si es que en un momento no llega a utilizar realmente todas las armas que en un momento debería tener para poder encarar retos más importantes. E incluso es una situación que puede, digamos, incluso cortar con las aspiraciones argentinas y en caso no lo cortase, se le vienen rivales incluso mucho peores que realmente podrían complicarlo. Otro punto importante que se presenta en las cartas del tarot es de que existe el riesgo de que por lo menos pasado el tercer tope de lo que se refiere a lo que es la fase de grupos, Argentina pueda perder uno o dos referentes ya muy importantes. No quiero llegar al extremo de decirle que pierda su máximo referente, pero existe el riesgo que los pueda perder por una cuestión de lesiones. Algo también importante es de que, digamos, la actitud un tanto, digamos, despreocupada del seleccionado argentino con respecto a resultados y con respecto a los rivales que se enfrente y al tipo de estrategia que lleve su dirección técnica, podría ocasionarle, sobre todo a partir del segundo partido de la fase de grupos y de ahí en adelante, a tener solamente resultados que para muchos serían bastante incómodos o molestos, por no decir mediocres, que serían ganar los partidos solamente por un gol de diferencia o llegar a una situación de empate que tal vez después tendría que resolver y que no se puede asegurar al 100% que lo pueda resolver en una fase, digamos, por ejemplo, no de penales o de tiempo extra de la manera adecuada, o sea, de la manera que uno sienta más tranquilidad y que puede decir que el seleccionado argentino podría llegar incluso a lo que es, pues, ¿no?, el objetivo final. Otro punto importante es que las cartas del tarot nos presenta justo a su final de su augurio y eso lo vamos a interpretar adecuadamente porque sé de que va a presentarse nuevamente con lo que se refiere al seleccionado argentino. Aparece la carta de la torre y la carta de la torre apareciendo al final de lo que es una tirada de tarot egipcio es realmente algo a lo que, si bien para muchas personas podría ser lo peor que podría pasar, yo no diría necesariamente eso, pero sí podría decir y podría augurar de que una carta como la torre al final de la tirada es lo que se refiere a, digamos, en este caso, el seleccionado argentino, no es, digamos, algo que uno deba dejarlo simplemente como algo anecdótico, sino es algo que se debe tomar en atención y preocuparse, puesto que existe la posibilidad de que realmente el seleccionado argentino no llegue a lograr el objetivo que se está buscando y que incluso lo pueda perder, o sea, esa oportunidad de oro que es la que está buscando realmente en este momento, en una fase relativamente temprana del Mundial de Rusia 2018. Continuando con lo que se refiere al grupo D y nuestras predicciones con respecto a este grupo en el Mundial Rusia 2018, ahora nos toca la selección de Islandia. Y en la selección de Islandia, como lo hemos hecho ya para la selección argentina, vemos primero lo que es
el horóscopo, la predicción por medio del I Ching. El I Ching para lo que es la selección de Islandia, lo que nos ha presentado es el hexagrama número 12, que es el hexagrama Pi, que significa el hexagrama número 12, el hexagrama Pi, que es el hexagrama del estancamiento, nos da una circunstancia bastante reveladora con respecto a lo que es el seleccionado de Islandia, que si bien es cierto, se presenta en esta justa mundialista como un seleccionado con mucha motivación, con mucho ánimo y con la determinación de tratar de llegar a lo más lejos posible en cuanto a su participación, lamentablemente se encuentra en una situación bastante endeble con respecto a lo que se refiere a lo que es los seleccionados con los cuales les ha tocado el destino en el grupo D. Y lo que podemos ver con respecto al augurio que le hemos podido hacer por medio del I Ching es de que, si bien es cierto, es un grupo que tiene muy buena motivación y tiene muy buenos elementos y podría lograr, digamos, cierto destaque en lo que se refiere a la fase de grupos, realmente se encuentra muy falto de fortaleza y de capacidades para lo que se refiere a retos mucho mayores. Prácticamente en ese sentido podríamos decirle que Islandia tiene que aceptar el hecho de que se encuentra en una situación en la cual prácticamente tiene que pagar el derecho de piso, como lo decimos popularmente, en esta su primera participación mundialista. Obviamente para muchos el hecho de que traducido del chino al castellano, digamos, el hexagrama chino se traduzca como estancamiento, obviamente para muchos de nosotros se considere como algo bastante negativo y que nos muestra como que va a tener un muy mal desempeño, pero yo no lo veo necesariamente como un desempeño terrible para lo que es el seleccionado de Islandia, solamente lo veo como lo que hemos podido analizar, de que es muy fácil de que este seleccionado se encuentre en una situación en cuanto a sus tres topes mundialistas, se va a encontrar en una situación en la cual, si bien es cierto, es prácticamente seguro de que tenga que encarar la derrota en las tres participaciones que va a tener, lo que se nota es de que sí va a poner un esfuerzo, una determinación para tratar de superar, digamos, sus limitaciones y demostrar de que tiene un nivel, digamos, bueno, mejor, digamos, del que realmente está llegando en este momento, en el cual realmente en el fondo no es malo, solamente de que cae con bastante facilidad en lo que se refiere al desorden, sobre todo cuando se enfrenta a rivales que son superiores o muy superiores y que en momentos determinados van a empezar a atacarlo constantemente. En ese momento es cuando el desorden surge en el seleccionado islandés y esto es lo que determinaría lo que se refiere a su desempeño en la participación en Rusia 2018. Es cierto de que van a llegar también a lo que es, digamos, bueno, a desempeñar un papel bastante honroso en lo que es su participación de grupos, pero no se les puede pedir demasiado. Al mismo tiempo, la única línea mutable que presenta un augurio para Islandia en el I Ching justamente es la última línea, la cual dice que llega finalmente el fin del estancamiento, lo cual augura de que en el último partido los islandeses van a lograr reaccionar de cierta medida con respecto a lo que es los retos, bueno, que se presentan en esta fase de grupos, pero lamentablemente ya este tipo de progreso o de mejora en cuanto a lo que se refiere a su juego y su desempeño ya se llegaría demasiado tarde como para que pudiesen lograr una clasificación y seguir avanzando. Y habiendo visto la interpretación del augurio 12, que es el hexagrama 12 que se presenta para lo que es el augurio para la selección de Islandia, ahora nos toca confirmar nuestra predicción por medio del tarot egipcio. Y de esta manera veremos qué es lo que le depara a nuestros amigos de la selección de Islandia en Rusia 2018. Lo que podemos ver por medio de las cartas del tarot egipcio con respecto al seleccionado de Islandia es de que si bien es cierto va a poder lograr cierto destaque en lo que se refiere a su desempeño en el Mundial de Rusia, no solamente en su grupo, sino en comparación a otros equipos, otros seleccionados que digamos están en una primera digamos, participación o una participación de mucho tiempo en el Mundial de Fútbol, lo que se ve es que de todos modos va a tener que enfrentar y encararse no solamente a rivales bastante difíciles de superar, sino también a sus propias limitaciones. Y en ese sentido, lo que presentan las cartas del tarot para los amigos de Islandia es de que este seleccionado se encuentra con ciertas limitaciones, sobre todo a partir de lo que se refiere a las segundas partes de cada uno de los tiempos de los partidos en los cuales va a jugar, y es cuando realmente le cuesta mucho trabajo mantener cierta estabilidad en cuanto a lo que es su desempeño, en cuanto a lo que es su orden estratégico y a la capacidad, a pesar de lo que se puede imaginar, la capacidad física que en un momento tienen que desempeñar para poder encarar los partidos de acuerdo a las circunstancias que se les presenten. Entonces, uno de los puntos, a pesar de que en este momento se puede decir que es uno de los puntos fuertes de esta selección, pero que se va a notar con bastante limitación, por lo menos en esta competencia, es justamente el factor físico, sobre todo en las segundas partes de los tiempos.
y en cada uno de los partidos, cosa que va a sorprender dado de que los equipos con los cuales se enfrentan, si bien es cierto, son superiores a nivel deportivo y a nivel físico, no llega a haber una diferencia, o no debería haber una diferencia en cuanto a lo que se refiere específicamente a lo que es la resistencia física, pero en este caso se va a dar. Otro punto importante que se ve con respecto a lo que es la selección de Islandia, que se ven, digamos, pocos mensajes o augurios debido justamente a que su desempeño va a ser bastante pobre, por así decirlo, es que van a hacer algunos cambios importantes en cuanto a lo que se refiere a estrategia y en cuanto a lo que se refiere a dos referentes importantes a partir del segundo partido de su fase de grupos, justamente debido a los resultados que se van a dar. En momentos determinados la selección de Islandia va a poder lograr mantener el empate o mantener, digamos, ciertos resultados positivos por lapsos de tiempo durante sus partidos, pero va a caer irremediablemente en lo que se refiere a ser vencido por la superioridad de los seleccionados con los que se enfrentan. Entonces, en ese momento, ya más bien para el segundo y tercer partido, va a haber cambio de ciertas cabezas o referentes o jugadores muy importantes en este seleccionado, y lo cual para muchos va a ser muy riesgoso, pero en el fondo va a ser bastante satisfactorio, puesto de que va a cambiar un poco la estrategia, le va a permitir resistir un poco más, pero aún así los cambios que podrían llevarlos a la victoria va a ser muy difícil que se logren concretar, puesto de que ya va a estar muy avanzada lo que es la participación no solamente de Islandia, sino ya lo que es la fase de grupos y las posibilidades de clasificar a siguiente fase, para este seleccionado europeo, para este Nobel seleccionado europeo, son realmente escasas. Probamos tres. Con las predicciones para el grupo D del Mundial Rusia 2018, ahora nos toca la selección de Croacia, y como ya lo hemos estado haciendo con las anteriores selecciones, ahora nos toca ver primero en el I Ching y luego con el tarot de egipcio cómo se va a desempeñar este equipo europeo en la justa mundialista. En lo que se refiere al I Ching y al oráculo chino, el hexagrama que se presenta para la selección de Croacia es el hexagrama número 54 o Kuei Mei, la doncella. Para la selección de Croacia, como le hemos dicho, aparece el hexagrama número 54 o Kuei Mei, que se llama la doncella casadera, que es la forma en la cual se traduce. Para muchos este tipo de augurio nos presenta una situación bastante positiva, y en este caso no se puede negar esa situación. La selección de Croacia nos aparece así por medio del augurio del oráculo chino, como una selección que se presenta para este mundial bastante muy bien plantada, con un nivel bastante superlativo para lo que se esperaba, no solamente de este seleccionado, sino incluso en lo que se refiere al rango de las selecciones que están llamadas no solamente a ser, digamos, favoritos, sino, digamos, a tener una participación bastante destacable en el Mundial de Rusia. Y obviamente en este caso lo que vemos hasta el momento es de que Croacia es una de las selecciones que se presenta como las más fuertes o más decididas y con la capacidad de poder llegar a un nivel superlativo en su desempeño y en cuanto a lo que es justamente llegar a niveles importantes en esa competencia deportiva. Lo que vemos con respecto a esa situación es de que el hexagrama les presenta de que tiene una muy buena iniciativa y va a buscar sobre todo el evitar, digamos, riesgos innecesarios. Este simbolismo de la doncella casadera obviamente nos habla como, digamos, alguien que va a llamar la atención con bastante facilidad, y es lo que se va a notar desde el principio de la fase de grupos con respecto a la selección de Croacia, o sea, de que su juego, su desempeño, sus actitudes va a llamar la atención con bastante facilidad del respetable público, y no solamente por una cuestión vistosa, sino por los resultados que va a obtener y por el nivel que va a demostrar incluso desde su propio grupo. En ese sentido, lo que presentan, lo que es los mensajes con respecto a lo que es el augurio del oráculo chino para la selección croata son los siguientes. Su papel es de un nuevo que ocupa un puesto importante pero secundario. Y esa es una interpretación bastante interesante que nos muestra el nivel de progreso o de triunfo que va a poder lograr tener la selección de Croacia, no solamente su grupo, sino de ahí para más adelante. Por lo cual va a ser prácticamente uno de los equipos que va, digamos, a animar el torneo en el Mundial de Rusia. Otro mensaje que nos presenta el augurio del oráculo chino es el siguiente: la copa contiene la ofrenda, el cordero no tiene sangre, hay rito pero no hay sacrificio. Este mensaje o augurio lo que podemos interpretarlo de la siguiente manera: es una línea mutable que nos manifiesta de que la selección de Croacia va a tener mucha facilidad, digamos, de tener ciertos resultados bastante fáciles al inicio de lo que es su participación en el Mundial, lo cual en ciertos aspectos le va a hacer caer en una situación de despreocupación, lo cual debe ser tomado en cuenta, que no es nada conveniente. No puede caer en confianzas, digamos, o en actitudes demasiado positivas o excesivamente triunfalistas desde el principio.
porque obviamente eso podría traerles un fracaso, digamos, a muy corto plazo, y ese es el punto negativo más bien que se debe tomar en cuenta con respecto a la selección croata. Si bien es cierto, está llamada por la interpretación del oráculo chino a estar en los primeros puestos de la fase de grupos y puede lograr incluso avanzar muchísimo, lograr una participación muy destacada en este Mundial de Rusia. Si se deja llevar demasiado por los éxitos iniciales, podría simplemente caerse prácticamente al inicio de su propia participación, lo cual es algo que no le es obviamente agradable para nadie. Pero sí, de todo modo, lo que sí está determinado por medio del hexagrama 54 para la selección de Croacia es de que está llamada a ser uno de los animadores de este Mundial de Rusia 2018. Y ya visto por medio de Lichín cómo le va a ir a la selección de Croacia, nos falta confirmarlo por medio del tarot egipcio, así es que vamos a tomar las cartas del tarot y ver qué es lo que le depara en destino a la selección de Croacia. Como podemos ver por medio de las cartas del tarot egipcio, es de que la situación para la selección de Croacia en lo que se refiere a su participación en el grupo D y en lo que se refiere a lo que es el Mundial en general, es bastante positiva, pero es cierto de que existe una fase negativa y una fase positiva en cuanto a su desempeño. En cuanto a lo que es la fase negativa, sí, lo primero que hay que tomar en cuenta es que si bien es cierto, la selección de Croacia y es lo que veo, perdón, por medio del tarot egipcio, llega muy bien parada a lo que es el inicio del torneo mundialista, va a llegar a nivel deportivo, a nivel, digamos, de equipo y de conjunto. Pero lo que sí se presenta es que va a tener que pasar por algunas circunstancias bastante desagradables semanas antes o un mes antes de lo que se refiere al Mundial de Rusia, más bien en cuestiones dirigenciales y en escándalos y situaciones un poco incómodas que les puede traer, digamos, un cierto nivel de prensa que realmente no sería el que le gustaría a ninguno de los seleccionados que se presenten al Mundial, incluso con el riesgo o la posibilidad de que tenga que dejar de lado a uno de sus referentes, cosa que realmente no le conviene a ningún tipo de selección que se presente al Mundial de Rusia, pero eso al parecer va a ser más bien algo que se va a dejar de lado, o sea que Croacia va a evitar, digamos, va a tratar de llegar con todos sus jugadores, con sus mejores piezas, y si en un momento, por una cuestión de un escándalo, se ve en la, entre comillas, necesidad de, digamos, de retirar de su equipo a un jugador, va a evitar en la medida de lo posible hacer esto y mantenerlo a pesar de lo que eso pueda traerles en consecuencia con respecto a lo que es imagen a nivel externo, o sea, a nivel externo del grupo, y también a nivel interno en lo que se refiere al estado anímico de la selección, porque ese tipo de decisiones a veces pueden ser a veces las más inteligentes o las más obvias a nivel deportivo, pero pueden traer problemas en cuanto a lo que se refiere al desempeño del seleccionado y al estado anímico de todo el grupo en general, ya cuando uno empieza a tomar actitudes, digamos, de disciplina, entre comillas, para un grupo, pero distinto para otro o para otros individuos, obviamente eso siempre va a traer cola. Otro punto importante que se presenta en las cartas es de que si bien es cierto, los resultados al principio no le van a ser favorables a la selección de Croacia, no necesariamente va a ser como que van a tener derrotas en la fase de grupos, sino de que van a tener, digamos, resultados un poco, digamos, mediocres en el sentido de que va a dar muy buen espectáculo, va a responder muy bien, va a tener mucha contundencia, pero al final se queda con un empate o con un resultado muy ajustado, y eso va a traerle también algunas críticas, pero a pesar de eso los resultados se van a dar a favor de la selección de Croacia, lo cual la va a poner a un nivel bastante alto en cuanto a lo que se refiere a los equipos que se presenten en el Mundial de Rusia y las perspectivas de que puedan tener para más adelante. Asimismo, es muy probable de que por lo menos en lo que se refiere a su fase de grupos, de que sí logre una victoria muy sonora y muy importante desde el mismo principio, lo cual realmente ya haga de que su nombre, o sea el nombre de Croacia, se haga notar desde el principio y se lo tomen ya más bien en consideración en comparación al resto de seleccionados importantes de la justa mundialista. De todos modos, el hecho de que se presente en la carta del tarot una parte positiva y una parte negativa muy sesgadas, prácticamente como dice, cortadas con una tijera o con un cuchillo en el medio, nos augura de que si bien es cierto Croacia puede lograr cosas muy importantes y destacarse tremendamente, va a llegar un punto en el cual simplemente esto se va a cortar y el resultado puede ser incluso bastante desagradable por el hecho de cómo se pierde o cómo se pierden las oportunidades, llegando ya más bien a prácticamente hacer un balance en el cual para los croatas en general o para su seleccionado en general pueden decir que empezaron muy bien o que lograron grandes cosas, pero no se logró nada porque se llegó a un punto en el cual todo lo que se había avanzado hasta un cierto momento simplemente se perdió y no se llegó a avanzar más adelante, prácticamente ocasionando de que todo ese triunfo, todas esas mejoras o importantes participaciones que pueda tener los jugadores croatas en este Mundial de Rusia 2018, simplemente se haga el resumen y se diga que fue un fracaso. A pesar de eso, este Mundial va a ser muy importante para la selección de Croacia.
ya visto la participación de Croacia y cómo le va a ir en el Mundial Rusia 2018, ahora en este grupo D nos toca la última selección, que es la selección de Nigeria. Y como ya lo hemos ido haciendo con las demás selecciones, ahora nos toca nuevamente primero ver lo que es el augurio vaticinio por medio del I Ching y después con el tarot egipcio. En el caso de lo que se refiere al oráculo chino, para la selección nigeriana lo que se ha presentado en su augurio es el hexagrama número 18 o Q. El 18 o Q, que significa el control del deterioro, es el que se ha presentado para la selección de Nigeria. Y lo que podemos ver con respecto a su participación y a lo que es el augurio que presenta este mensaje del I Ching es lo siguiente. En primer lugar, la selección nigeriana se presenta que, si bien es cierto, está llegando en un muy buen nivel a lo que se refiere al Mundial de Rusia, es cierto de que está llegando en un momento en el cual prácticamente está en una situación de transición. Es un momento en el cual prácticamente está dejando de lado lo que es un cierto tipo de estrategia, de forma de juego, de ver, digamos, lo que es las participaciones internacionales y entrar a una nueva modalidad en la cual obviamente se van a destacar por lo menos dos referentes jóvenes, porque va a presentar, o sea, bastantes elementos en su seleccionado, bastante jóvenes que van a dar que hablar en lo que se refiere a su desempeño y a las perspectivas en lo que se refiere al fútbol mundial a partir de este mundial en adelante. Si bien es cierto, eso es algo que les va a dar, bueno, cierta fuerza y capacidades para poder dar un muy buen espectáculo y una muy buena participación, la selección de Nigeria se encuentra un tanto endeble por el grupo del cual le ha tocado, en el cual sabe perfectamente de que se encuentra muy por debajo del nivel por lo menos de dos o incluso las tres selecciones en las cuales tienen que enfrentar, por lo cual sabe perfectamente, o los nigerianos tienen una idea bastante clara del hecho de que tienen que jugarse todos los partidos al todo o nada si es que realmente quieren clasificar, o sea que realmente no van a lograr con facilidad poder avanzar en su fase de grupos. Y en ese sentido, los augurios o mensajes de las líneas mutables también en el I Ching advierten sobre ese sentido. Vamos a leer algunas de ellas. Por ejemplo, una que podemos ver es la siguiente. En lo que se refiere a lo que es este hexagrama en el control del deterioro, lo que se les ha presentado es lo siguiente. Reparo lo que ha volcado mi padre, lo reconstruyo delicadamente. O sea, en ese sentido, lo que prácticamente quiere dar a entender el augurio chino es lo siguiente, de que la selección nigeriana tiene un juego específico, tiene una forma de trabajar, tiene una forma de llevar, digamos, el fútbol, y obviamente tiene que mantenerse en esas raíces, pero al mismo tiempo tiene que tratar de recuperarlas y tratar de poner algunos aspectos nuevos, sobre todo para evitar, digamos, caer siempre en las debilidades propias de su juego, es del juego nigeriano y del juego africano, que obviamente en ese sentido podríamos advertirlo, pero, ¿no?, de que es la tendencia al juego inocente, o sea, no tener, digamos, cancha de experiencia y a veces caer inocentemente en cierto tipo de tretas que obviamente en un momento determinado en un partido de fútbol son determinantes para tirar la balanza para un lado o para otro, y eso es algo que se debe tomar en cuenta muy importantemente para el caso específico de Nigeria. Otro punto muy importante, y es el más importante que se presenta en el oráculo chino, es lo siguiente. Uno de los mensajes de la línea mutable dice lo siguiente: yo no obedezco a nadie, yo no reparo nada, edifico en mí mismo y voy para arriba. Esta dualidad, si se dan cuenta entre lo que se refiere a superarse a pesar de ser necio y de tomarse estas actitudes, es bastante peligrosa. Y esto se debe al hecho de que va a haber una marcada tendencia a disputas internas dentro del grupo de lo que es el seleccionado africano, de este seleccionado africano, las cuales apenas aparecen deben ser resueltas de manera inmediata. Eso ya depende de tener, digamos, una decisión técnica bastante firme. Si en caso no la tuviesen, eso ocasionaría de que realmente el paso del seleccionado nigeriano por Rusia 2018 sea bastante corto. Así es que es un punto que se debe tomar en cuenta, sobre todo por el hecho de que en la mayoría de sus topes de la fase de grupos, Nigeria se va a encontrar contra rivales superiores en muchos aspectos, en más de un aspecto, a lo que es su seleccionado, y va a tener que jugar al todo o nada. Y si en un momento no tiene la cabeza fría como grupo, como seleccionado, para poder encarar esas situaciones, simplemente no va a pasar más allá de la fase de grupos. Probándonos. Y ya visto lo que es la interpretación del hexagrama 18, que es el que le ha tocado a la selección de Nigeria, nos toca confirmar nuestro vaticinio para este seleccionado por medio del tarot egipcio, para poder confirmar cuál es el destino de este seleccionado en Rusia 2018. Lo que nos presentan las cartas del tarot egipcio para el seleccionado nigeriano justamente determinan de que su avance en lo que se refiere a la fase de grupos y a lo que se refiere al mundial va a ser bastante limitada, básicamente por el hecho de que tiene que enfrentarse a las dificultades y a los obstáculos que surgen dentro de su propio seleccionado, más allá de lo que se refiere
a lo que es los rivales que tenga que enfrentar. Prácticamente se puede decir que la selección nigeriana se va a encarar en una fase de grupos con los cuales realmente, o equipos con los cuales puede realmente superarlos con bastante facilidad, pero solo manteniendo una actitud bastante determinada con respecto a lo que se refiere a sus capacidades. O sea, si confía en sus capacidades y su juego en conjunto, puede lograr cosas muy importantes, pero si realmente no confía en sí mismo, se deja llevar por las limitaciones propias de lo que es las debilidades del juego africano, va a caer con bastante facilidad. Entonces, prácticamente se podría decir que la mayoría de topes en la fase de grupos para la selección de Nigeria se presentan como topes, eso sí, bastante abultados en lo que se refiere a cuestiones de goles. O sea, prácticamente, como dice, va a tener que tratar de buscar esa antigua frase que se decía en lo que es el mundo del fútbol, ¿no? De que en ciertas circunstancias, si nos meten un gol, tenemos que hacer dos. Entonces, va a tener que esforzarse bastante para poder lograr los resultados de la manera adecuada, lo cual no le va a ser nada fácil. Otro punto muy importante, existe la posibilidad que entre los dos referentes que pueden aparecer, o dos jugadores destacados, jóvenes, en este seleccionado africano, que pueden empezar a brillar en este Mundial de Rusia, uno de ellos digamos, prácticamente echa al tacho todo lo que haya logrado en el inicio de lo que es su participación por una mala cabeza o por una mala actitud, por una mala acción en un momento determinado o clave de lo que es la fase de grupos, y eso no solamente termine pesándole mucho a este jugador en particular, sino también al seleccionado nigeriano. Por lo tanto, tanto lo que veo por medio del tarot egipcio como también lo hemos visto por el I Ching, existe, a pesar del gran nivel de este seleccionado africano, existen altas probabilidades de que no logre clasificar de la fase de grupos. Y ya visto los vaticinios por medio del tarot egipcio e I Ching de cada uno de los 4 seleccionados, ahora me toca decir lo que es el resumen o el vaticinio general que yo puedo dar de este grupo D. En ese sentido, digamos de que lo que yo veo por medio de lo que hemos planteado a todos nuestros amigos que nos están siguiendo, en primer lugar lo que veo es de que Croacia va a ser quien pase primero en la fase, en este grupo D, seguido por Argentina, que realmente va a lograr su clasificación, pero con bastantes circunstancias que no van a ser satisfactorias, no solamente para sus pares, sino en general para lo que es la crítica especializada. Al final, pues tendremos en tercer puesto, encontraremos a la selección de Nigeria, que se va a quedar relativamente por poco en este grupo, y finalmente cerraría el grupo la selección de Islandia. Obviamente nuestros amigos y nuestras amigas nos preguntarán cómo le va a ir en este caso a Croacia y Argentina en las siguientes etapas. Ya saben de que todo eso les será revelado a todos ustedes, mis amigos y mis amigas, en la última entrega de esta serie de 9 videos de las predicciones de este su servidor Reinaldo Silva Salas. Esperamos que este video, así como los otros y como los que siguen, sean de su total satisfacción, y como siempre les digo, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su preferencia, muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Ya saben, si quieren colaborar con este esfuerzo que hacemos a través de YouTube, que es Mundos Ocultos, ya saben, un pulgar arriba, activen la campanita de notificaciones, compartan este video con sus amistades en redes sociales, y también háganos llegar sus comentarios, opiniones, sugerencias por medio de la cajita de comentarios al final de este video. Reinaldo Silva dice muchísimas gracias y nos vemos en próximas ediciones. Que tengan